buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo estás? Giovanna, empecemos analizando un poco estos 6 meses de gobierno, estos 6 meses en los que Dina Boluarte ha pasado prácticamente por una serie de situaciones polémicas y en las que pareciera que la presidenta y el gobierno en su conjunto no ha sabido reaccionar al son de lo que pide la opinión pública y de lo que percibe la opinión pública. ¿Cómo ves tú estos primeros 6 meses de Dina Boluarte en Palacio de Gobierno? Bueno, realmente yo creo que el problema del gobierno es el problema de la clase política peruana, ¿no? Forma parte de esta falta de comprensión de lo que se está viviendo, de esta sensación de que pueden hacer y decidir lo que quieran y que no va a pasar fundamentalmente nada, que pueden quedarse hasta el 2026 sin ningún problema, que pueden tener tiempo para pensar en formar su partido político, como es en el caso del entorno presidencial, mientras en el país se acumulan los problemas, se acumula la ineficacia, se acumulan las situaciones que agravan o deterioran la calidad de vida de la gente, ¿no? Tenemos este tema, la crisis de salud como la del dengue, en la que finalmente no se ve que el gobierno haga nada. Tenemos problemas más, digamos, cercanos o que se están acercando, como lo del fenómeno del niño, frente a lo cual ya hemos visto que no se estaba para nada preparado, pero que tampoco se está haciendo nada. La crisis económica, la inflación, que sigue siendo un tema importante y frente al cual tampoco se siente que las instituciones que debieran estar tomando medidas para enfrentar esta situación lo hagan. Entonces, en realidad hay una serie de problemas en donde digamos, el origen está en esta falta de comprensión de la presidenta Dina Boluarte de la naturaleza de su gestión, ¿no? Ella ha decidido finalmente, o bueno, ha decidido aparecer ante la opinión pública como alguien que quiere tener un mandato corto y un Congreso que decidió no hacerlo. Pero a la larga ella es cómplice de esa situación, ella está beneficiándose de esa situación o creyendo que se beneficia de eso y finalmente no dando al país la solución que necesita. Diera la sensación, Giovanna, y no sé si coincides conmigo, de que la presidenta está mucho más preocupada en mantenerse en el poder y en tratar de llegar al 2026 que en resolver los problemas de fondo que tiene que abordar su gobierno. Bueno, indudablemente en eso también colabora esta situación en la que ella se encuentra de investigación y de acusación por el tema de las muertes en las protestas que se hicieron durante su gobierno, este tema de violación de derechos humanos, que son acusaciones sumamente graves, que debido otra vez a la situación de la clase política peruana, en el interior ha pasado, digamos, no, la palabra no es desapercibido, donde se ha tolerado de todo, ¿no? Donde se ha tolerado de todo, se ha permitido todo, y entonces, claro, pero digamos, en el contexto internacional, en esto no va a pasar exactamente lo mismo. Y yo creo que es ese temor, esa situación la que finalmente hace que Dina Boluarte esté más preocupada en mantenerse en el poder que en resolver los problemas o en darle una salida al país. Creo que, como pasa con otros presidentes en Latinoamérica, el más cercano, Guillermo Lasso en Ecuador, la señora Dina Boluarte haría bien en pensar en una salida ordenada, porque esta situación de aparente tranquilidad en la que, digamos, política, ¿no es cierto?, en la que se encuentra es una ilusión. Esa es una cosa muy corta y finalmente va a terminar implosionando, que es lo más probable que ocurra. Y precisamente desde ese punto de vista, Giovanna, conviene hablar también de esta suerte de alianza tácita entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Parecen no incomodarse el uno al otro y, digamos, prueba casi de esta situación es la ley que aprobó ayer precisamente el Ejecutivo sin observarla y que le permite al Legislativo elegir su propio procurador, saltándose completamente la autonomía del aparato de protección legal del Estado.
Bueno, en realidad estamos hablando de una convivencia mutuamente beneficiosa, ¿no? Y eso ha sido así desde el primer día y esa ha sido también una de las razones por las cuales Dina Boluarte no gozó desde un inicio de la simpatía popular, porque finalmente apareció siempre como digamos, concediendo o como buscando aprovechar, ¿no? El espacio creado por un Congreso que tiene un altísimo nivel de desaprobación, que también es ilegítimo en el sentido de que no goza del apoyo de la ciudadanía y que aparece enfocado en la solución de sus propios problemas, ¿no? O la de sus integrantes, que para efectos de todo es exactamente lo mismo. Entonces, realmente estamos en una crisis institucional, una crisis de liderazgo, una crisis que tiene que comenzar a solucionarse. O sea, por ejemplo, ¿no? Y eso debió haberse hecho a través de un proceso electoral. En Ecuador están haciendo en un lapso de 3 meses, van a tener nuevo presidente y nueva asamblea, que dijeron que eso era imposible, ¿no? Los organismos electorales, porque acá cada quien decide lo que quiere, hace lo que quiere, se mueve como quiere, evalúa las cosas como quiere y no toma en cuenta realmente las situaciones, sus obligaciones y para qué han sido designados o electos en determinados encargos. Claro, y en ese sentido el mismo Congreso de la República también nos ha dado señas de que trabajan básicamente para sus intereses. Lo vimos en la elección del Tribunal Constitucional, en la reciente elección del Defensor del Pueblo, que implicó una conversación que no está mal en política, pero lo que tiene que ocurrir es que estas conversaciones sean transparentes y eso no ha sido lo que ha ocurrido con la elección de Josué Gutiérrez, quien además no reúne las credenciales para ocupar un cargo tan importante y medular para la democracia y la protección de los derechos de los peruanos como es la Defensoría del Pueblo. Bueno, realmente el problema de fondo no está en esa designación, sino en por qué el Congreso ha decidido dar la espalda a algo que era un clamor popular, que era el adelanto de elecciones. O sea, si ese tema se hubiera decidido y si en ese tema estuviéramos, probablemente las designaciones o lo que fuera no se habrían dado, habrían tenido que hacerse de otra manera y habrían tenido. Entonces, el problema de fondo no es a quién designan o por qué está designado esta persona o esta otra o la que fuera, sino el problema es la situación de la clase política en el país, la situación de los partidos políticos que teóricamente están representados en el Congreso, pero que en realidad uno ve que los congresistas de una u otra bancada no representan a esos partidos políticos, sino se representan personalmente en la mayoría de los casos, en el por qué estas personas han decidido quedarse, todo lo que puedan quedarse, sin tocar el tema de fondo que era que este gobierno, el gobierno de Dina Boluarte, un gobierno de transición. Así Entonces, ese es el problema de fondo, ¿no es cierto? Si algo hay que discutir y si algo hay que mantener es ese tema. Son 6 meses de un gobierno que en realidad fue electo no fue electo, donde Dina Boluarte asumió el poder como vicepresidenta, porque le tocaba, pero bajo el mandato de llevarnos a una nueva etapa. Esa nueva etapa se dilata, no ha llegado. Por ahí el Premier dice, bueno, no hay las acusaciones que habían antes. Bueno, habría que ver si así va a terminar, punto uno, pero aún en ese caso, en lo que coinciden totalmente el gobierno de Dina Boluarte con el de Pedro Castillo es en la ineficacia, en la ineficiencia, en la incapacidad de atender las emergencias que vive el país y entonces estamos al garete. Ahora, hablemos también de la calle, de los ciudadanos, de nosotros mismos, porque estos 6 meses también revelan muchísima incomodidad y lo podemos ver en las encuestas de opinión que se han publicado en los últimos meses, pero sin embargo nada parece hacer calentar la calle, es decir, nada parece indignar de manera espontánea a los ciudadanos, como por ejemplo ocurrió el 5 de abril del 2022 con este toque de queda impuesto por el gobierno de Pedro Castillo y que impulsó a la gente a salir a la calle a movilizarse y protestar. ¿Tú ves a mediano o corto plazo que la gente se pueda movilizar, que pueda salir a las calles, que pueda realmente moverle el piso a la clase política en medio de esta situación? A ver, hay más o alrededor de 80 muertos, ¿no? O sea, la calle se calentó.
Ahora, cuando hablas de que la gente salir a protestar, es que estamos hablando de qué gente y por qué motivos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cosa movilizó a un sector de la gente, ¿no es cierto?, de determinado nivel socioeconómico, de determinada situación, de determinadas características, que le preocupa determinadas cosas, y la otra gran movilización, porque fue una movilización con una cantidad de muertos sobre los que hoy día tiene que responder el gobierno de Dina Boluarte, ¿no es cierto?, y que no son poca cosa. No, digamos, el mandato breve de Merino acabó por muchísimo menos. Así es. Lo que ha puesto en evidencia estos 6 meses de gobierno es que en el país hay ciudadanos de primera clase, de segunda clase, de tercera y de cuarta clase. ¿Ya? Y eso es lamentable. Eso es lo primero. Eso es absolutamente lamentable, pero ese es el primer gran logro de este gobierno. O sea, en 6 meses eso es lo que yo diría, poner en evidencia una situación que muchos se siguen negando a ver y se siguen negando a aceptar, y que creo que parte de esta negación y de esta digamos, sí, negación de la ciudadanía para aceptar que somos un país con estas características, es lo que finalmente hace que la calle no caliente. Tenemos una capital en la que la gente vive ensimismada, en sí misma, en sus espacios, ¿no? Tratando de pensar que lo que pasa en la política no le afecta o no tiene nada que ver con ellos, que igual se tienen que levantar, trabajar, ver cómo ganan la vida, y en general también mientras las situaciones económicas se deterioran y la gente está enfocada en salir adelante como sea, el tema de la protesta se hace más débil. Yo sinceramente creo que la calle no se calienta porque no hay liderazgo. Y eso porque es no precisamente, en eso coincidimos, Giovanna, porque lamentablemente hay una falta de liderazgo, no hay absolutamente nadie que pueda tomar la batuta, y lo hemos conversado con otros analistas también en este programa, cómo crear precisamente esos espacios. No es una tarea a corto plazo, no es una tarea sencilla, por cierto, pero por algo deberíamos empezar. Bueno, yo creo que definitivamente, aunque mucha gente piensa que llamar a elecciones no soluciona nada, el llamado a elecciones abre la posibilidad de la aparición de nuevos liderazgos. O sea, de tentar el tema de que aparezcan nuevas opciones, porque ante el vacío, ¿no?, aparecen nuevas opciones, ante la falta de alternativas aparecen nuevas opciones. Y entonces creo que eso finalmente es lo que va a terminar sucediendo, porque el Perú es un país que participa poco en organizaciones, con bajos niveles de participación en todo, eso también hay que tenerlo en cuenta, con partidos políticos que convocan a 4 gatos cada uno, ¿no es cierto? Veamos también los niveles de votación que obtienen, lo podemos ver también en las últimas elecciones subnacionales. Entonces estamos viendo, ¿no es cierto?, partidos sumamente débiles, casi que se convierten casi en clubs, ¿no? Más que realmente en organizaciones políticas que canalicen la demanda de la ciudadanía. Entonces, eso no se va a solucionar de la noche a la mañana. Pero para empezar, yo creo que finalmente lo único adecuado es volver a foja cero. O sea, volver a tirar las fichas y comenzar un proceso donde se fortalezcan agrupaciones, donde realmente se renueven los partidos políticos, se les dé características más adecuadas, porque también está claro que todas las reformas que se han hecho, todas las cosas que se han planteado han terminado siendo absolutamente insuficientes. Ahora, Giovanna, ayer yo le hacía esta pregunta a Mirta Vázquez, que estuvo acá precisamente en los estudios de Nativa. ¿Es Dina Boluarte la que gobierna? Mira, realmente así ella sea la que haya decidido, ¿no es cierto?, dejar que otros manejen ciertas cosas, ella es la responsable, ¿no? O sea, ella está decidiendo dejar o ceder cierta parte de su poder o su total poder a un entorno que parece poco claro. Ahora, eso no es la primera vez, ¿no es cierto? Tenemos el caso, digamos,
más lejano, pero a la vez reciente, del gobierno de Fujimori, donde Fujimori no era el único que decidía y había otros dos personajes que también formaban parte de este triunvirato, ¿no? En el que se tomaban decisiones y al principio fue la familia, en fin, o sea, lamentablemente la falta de institucionalidad en nuestro país hace que eso pueda ocurrir. Hoy día creo que para todos queda claro que ella no es la única que toma decisiones, ¿no? Que ha cedido espacios para personajes que no tienen responsabilidad pública, lo cual es un problema como su entorno más cercano, pero que lo cual tampoco es, digamos, es una novedad. Y para personajes que están siendo designados por ella y que asumen funciones de la presidencia, como el premier, que él probablemente se ve a sí mismo como el presidente o quien tiene, pero que tiene que recordar que no lo es, ¿no? Uh-huh. Mi última pregunta sería, Giovanna, para finalizar, si este gobierno está tomando tintes cada vez más autoritarios. Bueno, a ver, otra vez, 80 muertos indican que el origen de este gobierno, los inicios del gobierno no son fundamentalmente democráticos, ¿no? Y hay un ranking internacional que ahorita que nos coloca ya en un sistema híbrido, ¿no? O sea, no democrático. Porque realmente, si analizamos realmente, no porque exista un Congreso, ¿no? Y una vicepresidenta que según asumió constitucionalmente, lo que estamos viviendo es democracia. Porque en realidad la crisis que se generó necesitaba una respuesta democrática, y la respuesta democrática era el adelanto de elecciones. Al no producirse eso, al producirse las manifestaciones, al producirse las muertes, al producirse estas decisiones que finalmente limitan, ¿no es cierto?, las posibilidades de manifestación de la población por la forma en que se están manejando las cosas, es obvio que no estamos en una plena democracia. Muchas gracias, Giovanna, por el análisis de estos 6 meses de gobierno de Dina Boluarte. Ha sido Giovanna Peñaflor, analista política.